Bueno, a todos buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy estamos con el doctor Luis Alonso Rico Puerta, a mi familia, a mis amigos, colegas, estudiantes. Un gusto que estén aquí el día de hoy. Este espacio es un espacio llamado a promover la institucionalidad, ¿cierto? Y como lo dijimos el primer podcast, a personificar las instituciones en Colombia, tan desconocidas últimamente, tan atacadas. Entonces hoy tenemos a un gran invitado que personifica fundamentalmente una fuente muy importante del derecho, que es la doctrina, ¿cierto? Docente, doctrinante, académico, y también finaliza su carrera como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y sobre ese, digámoslo así, recorrido hablaremos el día de hoy. Yo siempre recuerdo, porque la tradición, los valores, los símbolos siempre son muy importantes. Entonces, hace más de 40 años, también un docente, Horacio Montoya Gil, asesinado en la toma del Palacio de Justicia, profesor de la Universidad de Medellín, docente de mis padres también por allá en el año 1980. Entonces el doctor Luis Alonso pudo estar sus 8 años en la Corte Suprema, y sus formas, su manera de ser no ha cambiado, ¿cierto? Nosotros lo conocimos en un contexto de docencia por allá en el año 2009, nuestro docente de bienes de la Universidad de Medellín. Siempre nos ha dejado mensajes profundos, trascendentales para la vida. Entonces, doctor Rico, bienvenido a este espacio. Pues primero, doctor Mateo, muy complacido de estar en este espacio, que es un espacio de conversación, de reflexión. Pues muy honrado de conocer a sus señores padres. Me he reencontrado con viejos amigos de la Universidad de Medellín, que es uno de los grandes regalos que la vida me ha hecho. El haber podido dictar clases, ser docente, es una experiencia maravillosa. Eso transformó mi vida, porque a través de la docencia uno aprende a conversar con la gente. Borges decía que la duda es uno de los nombres de la inteligencia, y yo siempre concebí la docencia como una conversación en torno a la duda, no a la certeza, partiendo de la base de que cada estudiante construye su propio camino, su propio lenguaje, su propio entendimiento. El lenguaje es misterioso, dice Borges, y es mágico porque cambia el lector y cambia el libro. Por eso eternamente seguiremos hablando de lo mismo, de bienes. El libro Bienes está ahí en el libro segundo del Código, pero cada uno se aproxima a eso de una manera distinta, Yo tuve el privilegio de conocer al doctor Mateo en la Universidad de Medellín, se lo decía a su señora madre, y creo que la gente no cambia. Esa persona que uno ve allá, joven, lleno de sueños, lleno de propósitos, lleno de ilusiones, es la misma persona que veo hoy profesionalmente consolidada, intelectualmente ha construido un camino muy importante, y por eso yo quería, en primer término, darles gracias por esta invitación. Mi amigo Jorge Luis Borges dice que la gratitud es la manera más alta de ser y de estar. Yo creo que la gratitud es una constancia histórica de que alguien en la vida de uno le regaló un momento maravilloso, le permitió conversar, dudar, replantear situaciones de la vida, y creo que la vida hay que vivirla muy agradecidamente, y es justamente la razón por la cual yo acepté esta invitación, venir a dar las gracias. Unas gracias de muchos años atrás a muchas personas que yo conocí, y que hoy, que estoy en otra etapa de mi vida, que ya no tengo deberes oficiales, que ya no tengo tareas, digamos, de horario, pues para mí siempre es un gusto ver cómo crece éticamente y estética y profesionalmente una persona, que es el caso del doctor Mateo Duque, el doctor Andrés, bueno, de muchas personas que hay aquí, para no empezar a mencionar, porque siempre en esas menciones se comete
el imperdonable error de la omisión, de manera que muchas gracias por eso. Doctor Rico, muchas gracias. Este espacio lo hemos llamado entonces un espacio en donde vamos a hablar de distintos temas del derecho. Nosotros somos unos llamados a ser arquitectos de estructuras sociales y particularmente hemos evidenciado una crisis institucional, un desconocimiento de la sociedad civil a la hora de hacer negocios, a la hora de reconocer las autoridades sobre las instituciones, ¿cierto? Y usted tiene la oportunidad de llegar a una gran institución, la Corte Suprema de Justicia, estará ahí por 8 años. De alguna manera, esa institución tradicionalmente en Colombia había sido percibida como el órgano de cierre, ¿cierto? Inclusive la jurisdicción constitucional estaba en una de sus salas en esa Corte Suprema de Justicia. Recientemente, entonces, 30 años, se creó la Corte Constitucional. Este gobierno promovió una corte agraria y hubo una suerte de discusión reciente sobre crear un nuevo órgano de cierre en temas agrarios en esa corte, un tema que se pudo frenar. Entonces, nuestra pregunta fundamentalmente está concentrada desde la vivencia particular, ¿cuál fue su percepción de esa institución como una institución que le da un mensaje a todos los colombianos de que sus fallos son precedentes, guías a seguir y que realmente dan un mensaje en los diferentes acuerdos, negocios que se dan en Colombia? ¿Cuál fue su percepción particular de esa experiencia y de la fortaleza institucional que usted vivió en esa corte? Sí, pues yo hablo desde luego con inmenso afecto por la Corte Suprema de Justicia, pero no por el hecho de haber estado en ella, que eso acrecienta, por supuesto, mi afecto por ella, sino desde siempre. Yo soy un abogado viejo y yo fui formado en el concepto de Corte Suprema de Justicia. Porque la antigua composición era sala de casación civil, sala de casación penal, sala de casación laboral y una sala constitucional. Para mi gusto, yo creo que eso permite matizar mejor cualquier decisión, porque aquí está el experto en laboral, el experto en civil y el experto en penal, pero además hay una sala constitucional que hizo que la Corte tuviera un gran equilibrio, una gran ponderación, una gran prudencia, un gran sentido del valor que tiene la prudencia y la decisión judicial. En el año 91 el país cambió, decidió la creación de una Corte Constitucional Independiente e inauguró el derecho desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Y algunos dicen que con eso la Corte Suprema de Justicia dejó de ser Corte Suprema. Yo, con todo respeto, creo que la Corte continúa con su carácter de Corte Suprema por estas razones. Lo primero, la Corte, que lamentablemente el año pasado eso fue derogado, la Corte era titular de una función muy bonita que era la doctrina probable. La doctrina probable garantizaba igualdad, porque desde el siglo XIX se decía que 3 decisiones uniformes de la Corte sobre un mismo punto de derecho constituían doctrina, inicialmente la llamaba legal, y finalmente la llamaron doctrina probable. ¿Qué garantiza eso? Que un ciudadano, frente a la Corte Suprema de Justicia, le bastaba con invocar, y la Corte revisa celosamente eso, si sobre ese punto había decisiones uniformes, y entonces eso anticipaba cuál sería el sentido del fallo. Eso se llama igualdad, seguridad jurídica. Porque la doctrina legal probable tenía como fundamento el mismo del common law. Si esta situación histórica ha permitido una postura también histórica de la Corte en ese punto de derecho, pues hay que mantenerla salvo que surjan circunstancias excepcionales. A eso históricamente se ha llamado razón para el cambio del precedente, una cosa del common law. La diferencia es que en el common law el asunto toma una función identificativa del caso.
el caso de la vaca que se desbordó o el caso del carro que chocó, y en el cómo se denomina de esa manera. En cambio nosotros decimos, este punto ha sido resuelto por la Corte durante 3 sentencias distintas del año tal, 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 con el radicado tal, y eso producía siempre una gran seguridad. Se adujo para derogar la doctrina probable, que yo lamento que eso haya ocurrido, el hecho de que existe la jurisprudencia. Lo que pasa es que el concepto de jurisprudencia en Colombia es un concepto anfibológico, porque como en Colombia tenemos fallos de tutela, tenemos fallos de casación y tenemos fallos constitucionales, lo primero que hay que identificar es a qué vamos a llamar jurisprudencia. El primer problema de la jurisprudencia es que los fallos de tutela son interpartes. Ese fallo es para ese caso, porque la tutela no tiene efectos erga omnes. En cambio, por ejemplo, en materia de casación, la Corte, a mi juicio, sigue siendo el único tribunal extraordinario que tiene el país, porque la Corte tramita 2 recursos extraordinarios, uno que se llama casación y otro que se llama revisión. Los tribunales también tienen una revisión, pero digamos, la revisión extraordinaria es una revisión ante la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte opera un sistema maravilloso, que es un sistema de coordinación con el derecho internacional, que es el exequatur. Ese es un valor intangible de la Corte Suprema de Justicia. En Colombia, el único órgano que tramita casación es la Corte Suprema de Justicia. El Consejo de Estado no tiene recurso de casación. El Consejo de Estado es un tribunal de instancia. Y la Corte Constitucional no es tribunal de instancia, es Corte Constitucional, es guardián de la Constitución. Tiene un valor extraordinario, pero cumple una función distinta. Entonces la Corte ha construido durante más de 130 años una manera de ver el derecho. A la Corte le debemos el primer tratado de principialística en Colombia, en el año 36, frente al artículo 8º de la ley 153, nos estábamos preguntando qué hacer en caso de vacío. El caso de los vacíos normativos es un caso histórico, es un problema histórico. Kelsen tenía la fórmula de las lagunas del derecho. Y la ley 153 de 1887, a mi juicio, conjuntamente con la 57 del mismo año, las 2 leyes más importantes que se han producido en este país, decía que en caso de contradicción, pues había un orden para resolverlo. Y finalmente allí, esa misma ley advertía que la primera norma era la Constitución. Y nosotros constitucionalizamos el derecho privado desde 1887. Porque nosotros incorporamos el título preliminar de la Constitución al Código Civil, con el argumento de que como lo que tenía valor vinculante era la ley y no la Constitución, entonces, esta es apenas una expresión, degradamos el carácter constitucional y lo incorporamos a la ley para que esas garantías civiles, que hoy podríamos llamar derechos fundamentales, pues tuvieran un valor vinculante. Porque mi Código Civil empezaba con la Constitución política. Y adicionalmente, la Corte Suprema, en el año 36, repito, resolviendo el tema de los vacíos normativos, ¿qué vamos a hacer con los vacíos del orden jurídico? Y recuerden que Kelsen decía, en un sistema jurídico no hay vacíos, en un sistema normativo sí. ¿Por qué él diferenciaba sistema jurídico y sistema normativo? Porque claro, su sistema jurídico empezaba con una constitución en sentido lógico jurídico, pero el sistema normativo empezaba con una constitución en sentido jurídico positivo, que son 2 cosas distintas. Entonces Kelsen decía, en un sistema jurídico no hay vacíos, en un sistema normativo hay vacíos. Y están las fórmulas, unas fórmulas muy simples, nacidas de reglas de experiencia. Esas fórmulas deben tener por lo menos 20 siglos. Entre una norma especial y una general, preferimos la especial porque está regulando particularmente un caso.
y entre una norma posterior y una anterior, vamos a preferir la posterior porque uno aprende con los años. O sea que en la tarea legislativa uno va mejorando y en la vida personal y en la vida profesional va mejorando a través de los años. Por eso la norma posterior prevalece sobre la anterior. Y cuando hay incompatibilidad, entonces venía la regla de los códigos. Y claro, el Código Civil siempre cumplía una función unificadora que resolvía todos los vacíos porque era el derecho común. Y finalmente en la ley 153 se hablaba de la Constitución. Oiga, la Constitución, ya lo intuíamos, ya estaba dicho, la Constitución del 86 es norma de norma. Faltaba, digamos, eso que dicen a partir del 91, el valor normativo, que yo creo que está en 2 sentencias históricas. Es una persona que yo admiro mucho, profundamente, el doctor Ciro Angarita Barón. La T 494 del 92 y la T 406 del 92, donde él distingue entre principios y valores, y en la T 402, 494, donde él postula una tesis que yo no comparto, pero que admiro profundamente, que es la posesión como un derecho fundamental de contenido económico y social. Yo, si me queda tiempo, y si ustedes tienen la paciencia suficiente, yo trataré de explicar por qué creo que esa tesis es fantástica, pero que es inaplicable. Es inaplicable. Pero termino esta cosita. En el año 36 la Corte hizo un catálogo de los principios. Ahora los principios están de moda. En la sentencia T406, Ciro Angarita Barón hace una distinción entre principios y valores. Los principios son normas jurídicas metapositivas. En cambio, los valores son propósitos, son metas. ¿Se alcanza o no se alcanza? ¿Se alcanza o no se alcanza? Las distingue ahí. Y por eso es que él, al preámbulo de la Constitución le da valor normativo. Obvio. Es que si la Constitución es norma jurídica, tiene poder vinculante, también el preámbulo integra la Constitución, y pues eso ya estaba más o menos planteado desde las reglas del 1618 y siguientes del Código Civil sobre interpretación de los contratos, pero es la interpretación de cualquier texto. El texto es una unidad que se comunica porque el texto está vivo. Está vivo en la medida en que un ser humano lee el texto, le comunica su vida y su necesidad de encontrar respuestas. Borges dice que él admira las sociedades de un solo libro porque son misteriosas. Por ejemplo, las sociedades que siguen la Biblia son sociedades de un solo libro, porque ese libro es religioso, es sagrado, está dictado por el Espíritu Santo. Y para los abogados, los códigos son justamente eso, una manera de codificar un lenguaje que nos permite entender. Yo siempre pongo el ejemplo de lo anfibológico del lenguaje. Cuando estamos entre abogados decimos, no, es que no ha habido tradición. Y no pasa nada, entendemos que no se ha registrado, no se ha operado una tradición de mueble simbólica, longamano, brevimanum, constitutum possessore, en fin. Pero si en esa reunión hay un sociólogo, él dice, no, si en Medellín sí hay tradición. La tradición es que en diciembre nos reunimos porque cada palabra es mágica, porque es que cada palabra es mágica, el lenguaje es misterioso. Entonces la Corte Suprema, en el año 36 y en el año 52 y en el año 55 produjo 3 sentencias históricas, a mi juicio. Para hablar de sentencias, yo siempre recuerdo una frase de mi admiradísimo Alfredo Sader. A él le preguntaron, maestro, ¿a usted le gusta la ópera? Y dijo, a mí me gusta lo siempre decadente, pero siempre vigente. Me gusta lo siempre decadente, pero siempre vigente. Los que amamos el derecho civil, los que amamos ese Código Civil, creemos que construir un libro de eso requiere mucho tiempo, pero además, ese libro tiene un privilegio, que trae diccionario, palabras de uso frecuente, y le definen a uno 10 palabras. Que puede ser médico, ingeniero, arquitecto, pues le dice, cuando usted oiga esta palabra, va a entender esto. Infante, niño, bueno, esas cosas. Pero en el año 36 la Corte estaba resolviendo el problema de los vacíos. Y el problema de los vacíos es, yo tengo un deber de juzgar, de decidir.
Yo no puedo pretextar silencio para no fallar. Ese es un deber. Entonces, ¿cómo se resuelve? Entonces la Corte dijo lo siguiente. Esto está repetido el 1 de julio de 1971 en el Código de Procedimiento Civil. Y ahora lo repitieron en el Código General del Proceso. La Corte dice que en el caso de vacío, pues están los principios. En esto de los vacíos hay una frase de un escritor que a mí particularmente me gusta mucho, argentino, Carlos Cosio, la teoría jurídica, la teoría ecológica y el concepto jurídico de la libertad, y está de la mano de otro escritor que a mí me encanta, un señor que transformó mi vida como abogado, con un libro que se llama La teoría tridimensional del derecho, que es Miguel Reale, que enseña que el derecho es conducta valiosa normada. Es decir, hay sociología, hay axiología y hay dogmática jurídica. El derecho no es una cosa aislada. Por eso el abogado necesita la cultura universal, la música, la literatura, la filosofía, la historia, porque al fin y al cabo lo que va a juzgar es la vida. Él no va a juzgar normas, él va a juzgar la vida. Entonces, en el año 36 la Corte dice, los vacíos los vamos a resolver con apoyo de los principios. Y yo creo que en el año 36 la queridísima Corte Suprema de Justicia hizo la mejor constitución que hemos hecho en toda la historia de este país. Tiene 5 o 6 articulitos, desde los principios. Primer artículo, buena fe. Segundo artículo, no enriquecimiento injustificado. Tercer artículo, no fraude a la ley. Cuarto artículo, no abuso del derecho. Quinto artículo, el error común crea derecho. Y sexto artículo, teoría de la imprevisión. Porque en la vida nos piden conducta y nosotros podemos prever las conductas. ¿Va a llover? No va a llover. ¿Va a llover? No va a llover. Pero hay cosas que no podemos prever. Por eso la teoría de la imprevisión viene en auxilio del ser humano a decirle, oiga, como usted no lo puede prever todo, las circunstancias imprevisibles las vamos a resolver prorrateando las pérdidas. Eso es una cosa hermosísima, hermosísima. Entonces la Corte en el año 36 dijo, estos principios cumplen 3 funciones. Sirven para interpretar, sirven para integrar el caso de los vacíos y sirven para crear normas para ese caso. O sea que el legislador no es solamente el legislador del Congreso, sino que el juez, eso que llaman operador jurídico, cualquiera que sea, es un creador. Porque con apoyo en el principio usted resuelve un vacío. Por ejemplo, hay que escuchar a una persona, eso dice un principio general, siempre hay que vencerlo en juicio, pero la normativa no dispuso cuánto tiempo, ni cómo, ni si hay que oírlo. Pues hay que oírlo porque un principio inspira una garantía que es escucharlo a ver qué es lo que tiene que decir. Es una cosa de simple lógica. De manera que la estructura de los principios es una construcción de la Corte Suprema de Justicia y en el año 52 la Corte dictó una sentencia maravillosa, maravillosa. Yo quiero hablar un poco de lo que ha sido la construcción de la civilidad colombiana y la Corte en el año 30 y 52 hizo, creo yo, la mejor reforma agraria que se puede haber hecho. Que nosotros tenemos una reforma agraria que tiene 20 siglos, que es la posesión. ¿Qué es la posesión? Fíjense esta cosa fantástica que tiene el Código Civil. Cuando uno abre el libro segundo, que es, a mi juicio, toda la teoría de la patrimonialidad privada, usted tiene cosas, usted tiene derechos, tiene hechos y tiene acciones. Entre las cosas, pues la clasificación de inmueble e inmueble, entre los derechos reales y personales, porque eso es aristotélico. Como don Andrés Bello es pedagogo, dice, oiga, lo que no sea mueble tiene que ser inmueble, y lo que no sea real tiene que ser personal. Porque él está educando es a los civiles, él no está hablando para científicos, él está hablando para una ama de casa y le dice, oiga, este derecho se le opone a todo el mundo, y este es relativo. Y estos derechos no se pueden percibir materialmente, pero son poderes jurídicos, ventajas. Y construye todo eso, pero construye aquí en el centro lo más importante que tiene el Código Civil, creo yo, un hecho protegido por el derecho, que es la posesión.
Y por eso el código dice que la posesión es la tenencia de una cosa con ánimo del señor y dueño. Y tiene una cosa hermosa, que es la definición de la buena fe. Oigan esta definición de buena fe en materia posesoria. La buena fe es la convicción de haber adquirido el derecho por los medios legales exentos de fraude y de cualquier otro vicio. Cuando a mí me dicen que la buena fe es la convicción de haber adquirido un derecho por los medios legales me están diciendo, oiga, en Colombia los derechos no se adquieren sino por la realización de una fuente obligacional o de un modo de adquirir. De manera que si usted no puede imputar su derecho a una fuente obligacional o a un modo de adquirir, no lo ha adquirido y usted no tiene buena fe. Eso significa que don Andrés Bello desde hace 100 años fundó la buena fe objetiva, no la buena fe subjetiva, porque la buena fe no es sugestión, la buena fe es convicción objetiva, porque si no terminamos, como dice Jacinto Benavente, empieza a actuar como si creyeras y terminarás creyendo. No, la buena fe no es eso, porque cuando yo compro un reloj y el reloj vale 10.000 millones de pesos, pero una persona me lo vende diciendo que me acaba de conocer, por ser a usted se lo vendo en 100 pesos. Yo por más que intente convencerme, yo no estoy de buena fe, porque para eso está la noción de justo título y buena fe. Y el justo título no es más que una fuente obligacional, es decir, la manera como nos obligamos. Entonces, en el año 52, en el código hay 2 artículos que son bastante contradictorios, desde mi perspectiva. Porque tenemos un artículo que dice que si yo tengo conducta material sobre un predio, y tenemos otro que dice, por un tiempo determinado, esto se llama posesión y esto se llama prescripción, este es un hecho humano y este es un hecho natural, cuando yo conjunto conducta material y tiempo de ley, yo me llamo propietario por un modo que es la prescripción. Pero hay un artículo en el código que tiene un origen austriaco. Don Andrés Bello lo copió, él no era abogado, lo copió de Austria, y entonces se inventó una cosa que era la posesión inscrita. Oiga, lo que ha construido la Corte Suprema de Justicia en Colombia. Contra una posesión inscrita no valdrá posesión alguna. Y la posesión inscrita era que yo, si aparecía como titular en la Oficina de Instrumentos Públicos, yo podía pasar 200 años poseyendo un predio, pero contra ese título inscrito no valía mi posesión. Entonces la pregunta es, ¿para qué tenemos la posesión? Tenemos la prescripción, si aquí lo que hicimos fue decirle a la gente que mientras tenga el título inscrito, así no cumpla función social en el lenguaje del 36, nadie puede prescribir contra mí. Y vino un señor de aquí, del Oriente Antioqueño, el doctor José J. Gómez. José J. Gómez, una sentencia histórica que dice, no señor, es que aquí hay que entender que esto que hizo don Andrés Bello era zanahoria y garrote. Él lo que quería era que la gente fuera a las oficinas a registrar su propiedad, a formalizar la propiedad. Y les vendieron la zanahoria de que si registraba la propiedad, nadie podía prescribir. Pero la función obvia de la posesión es conducir a ganar por prescripción. Y dijo la Corte Suprema de Justicia en el 52, en Colombia no existe la posesión inscrita, la única que existe es la posesión material del 762. Esa es la segunda gran contribución que tiene la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte, en el año 55, tuvo una sentencia muy bonita a raíz del artículo 2561 del Código Civil, que tiene que ver con un fenómeno que es la presunción de derecho de mala fe. De derecho de mala fe. En el Código, la existencia de un título de mera tenencia hace presumir de derecho a la mala fe. Y pongo el ejemplo. El doctor Mateo es mi arrendador y yo soy, por supuesto, su arrendatario. Mi relación es tenencial, mi ánimo es un ánimo precario. Y yo de golpe aparezco diciéndole a todo el mundo que yo soy propietario, que yo lo desconozco, que yo soy poseedor. Es muy frecuente que las personas tengan temor cuando un inquilino lleva muchos años, porque dice, se le va a quedar con el inmueble. Eso es lo que dice la gente. Pero en realidad, en la estructura del 2561 del Código Civil, eso no es posible, porque la Corte habló de un fenómeno que se llama intervención de un título.
En derecho francés suele hablarse de interversión de mera tenencia en posesión, y pues las personas que compartieron conmigo en la Universidad de Medellín saben que yo siempre me opuse a esa denominación por una razón que voy a tratar de explicar en 2 minutos. Yo creo que no es posible la llamada interversión de mera tenencia en posesión, porque en el Código Civil hay un articulito, el 777, que dice que el mero transcurso del tiempo no muda la mera tenencia en posesión. Porque es que el mero tenedor tiene un animus tenendi, es decir, él reconoce a un propietario. Y en realidad no hay interversión, porque lo que tiene que hacer, parece un tema lingüístico, pero no es lingüístico, lo que tiene que hacer es dejar de ser mero tenedor e iniciar una posesión, para poder ganar por prescripción. Recuerden una frase hermosa de un profesor belga, René Deckers: la prescripción es la compensación que el tiempo nos da por lo que él nos arrebata. Eso es poesía, eso no es derecho, eso es poesía. En realidad la frase es: la prescripción es la compensación que el tiempo nos da por las pruebas que él nos arrebata. Pero a mí me gusta más la parte poética, entonces yo lo digo: la prescripción es la compensación que el tiempo nos da por lo que él nos arrebata. Yo dedico toda mi vida a estar en un predio, se fue mi juventud en ese predio, y al final me entregan un derecho de propiedad. Es la compensación que el tiempo nos da por lo que él nos arrebata. Entonces, se presentó un caso en que un papá, esto es real, esto lo juzgó la corte en el año 52, 55, un papá le arrendó una finca a un hijo. Y pasó el tiempo y el hijo ya después se afirmaba poseedor. Todos sabemos que la posesión tiene que ser quieta, pacífica, ininterrumpida, y para efectos de suma tiene que ser contigua. Ordinariamente se nos critica a los abogados y se nos emparenta más con el lenguaje habilidoso que con el lenguaje técnico, pero en todas las profesiones cada palabra está cargada de un significado que excluye a las otras profesiones. La Corte dijo, el artículo 2531 dice que la existencia de un título de mera tenencia hace presumir la mala fe de derecho. De derecho es que no admite prueba en contrario. De manera que yo, que soy arrendatario del doctor Mateo, a los 5 años que le voy a decir que yo soy poseedor, el código me dice: no, señor, usted está en mala fe. Entonces me tiene que ganar por extraordinaria. Pero para poder ganar por ordinaria, es decir, justo título de buena fe, debe intervenir un título proveniente de un tercero o del doctor Mateo que me permita a mí creer que yo soy propietario, por ejemplo, y que estoy ejerciendo posesión. Ejemplo, el doctor Mateo es mi arrendador, pero yo empiezo a decirle a todo el mundo que yo soy el propietario del predio y que voy a ganar por prescripción. Porque apareció un señor que me vendió esa propiedad. No le hemos podido extraditar, pero yo tengo escritura, o sea que tengo justo título. Recuerden que en Colombia la venta de cosa ajena vale. La venta de cosa ajena vale. Y la gente dice: ¿pero cómo va a valer la venta de cosa ajena sabiendo que es ajena? Pues vale porque yo me puedo obligar a vender una cosa que no es mía, pero que realmente yo no lo puedo extraditar porque nadie puede dar más derechos de los que tiene. En realidad yo me obligo, pero no puedo pagar la prestación de dar mediante la tradición. En el año 55 la Corte dijo: se necesita la intervención de un título que permita fundar un justo título para que se pueda afirmar como un poseedor regular. De manera que yo quería hablar de esas tres antecedentes de la Corte para significar el valor histórico que tiene en Colombia. Es una corporación que tiene 130 años, que tiene una jurisprudencia consolidada, y yo siento especial reverencia cuando leía las sentencias, que lo sigo haciendo, las sentencias históricas de la Corte del año 20, del año 30, del año 40, del año 50, porque la Corte siempre tuvo una gran preocupación por la manera de escribir, por la manera de comunicar esas decisiones, y la Corte se ha puesto a tono hoy con la Constitución del 91, que ese es un valor adicional
porque la Corte no ha renegado de una nueva realidad jurídica que es la existencia, digamos, de otro entendimiento del derecho, pero la Corte persiste no como una parcela aislada, sino como una parcela propia que le corresponde históricamente de tramitar lo que es la casación, que es un recurso francés, que la revisión y el exequatur. Para quienes no somos abogados, pues el exequatur es las sentencias dictadas en París no producen efectos en Colombia. Las sentencias dictadas en Estados Unidos no producen efectos en Colombia, porque eso tiene que ver con la noción de soberanía. Pues la Corte Suprema de Justicia le da el visto bueno a sentencias extranjeras para que puedan producir efectos en Colombia. Ese es el valor del exequatur, es derecho internacional público. Esa es una manera de relacionarse los estados para que se permita resolver mediante una decisión judicial del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, de manera que una decisión judicial extranjera tenga efectos en Colombia. Y la Corte opera un recurso que es muy importante, que es el recurso ordinario. El recurso extraordinario de revisión es un recurso que controla y sanciona la temeridad, la deslealtad, la mala fe y sobre todo un régimen de caso fortuito y fuerza mayor. Cuando a mí me vencieron con pruebas fraudulentas, cuando a mí no me permitieron aportar una prueba, cuando yo no fui realmente notificado, entonces ya la sentencia la dictaron, yo no fui notificado, yo no estuve en ese proceso, pero yo voy a un recurso extraordinario ante la Corte y lo que pido es que sea revisada la sentencia y cuando la Corte encuentra fundada mi argumentación, pues deja sin valor esa sentencia y pone en su lugar una nueva sentencia que hace realmente justicia. Ese es un valor. Y la Corte, en la institucionalidad, ha jugado un papel, digamos, de una valentía absoluta. El año pasado, en la Universidad Pontificia Bolivariana, nos reunimos con el doctor Jaime Alberto Rubla, con el doctor Jesús Vallejo Mejía, que había sido magistrado de la Sala Constitucional, con el doctor Carlos Ernesto Molina, que había sido magistrado de la Sala Laboral, y con el doctor Javier Tamayo Jaramillo, que había sido magistrado de la Sala de Casación Civil, a reflexionar sobre los 40 años de la toma del Palacio de Justicia. Ese es un evento muy triste. Una sociedad no puede matar a los jueces. La sociedad no puede matar a los jueces. Porque los jueces, yo voy a citar una frase de Carneluti. Carneluti dice que se llama juez porque es el único que tiene el juicio sano. El demandante no tiene el juicio sano porque él está inflamado. Él tiene una emoción. Yo quiero que diga, présteme la mano, señor juez, yo le escribo la sentencia. Y el demandado dice, no, présteme la mano suya, yo la escribo. Porque son contendientes, son partes. Se llaman partes porque están partidos por los intereses contrarios. Entonces Carneluti dice que se llama juez porque es el único que tiene el juicio sano. La Corte Suprema de Justicia ha dado lecciones infinitas de valentía. Hay una frase que está grabada en la entrada de la Corte Suprema de Justicia. La primera mujer que llegó a la Corte Suprema de Justicia era de Manizales, abogada de la Bolivariana, la doctora Fanny González Franco. Y esa señora dijo unas palabras de una valentía, que uno lee eso y a uno se le eriza la piel viendo a una mujer en medio de esa locura colectiva, asumiendo un papel histórico diciendo yo vine a la Corte a ejercer como juez y vine a honrar la magistratura. Y si es voluntad de Dios que yo pierda la vida, pues yo pierdo la vida. Dice Fanny González Franco. Yo voy a ver si yo encuentro esas palabras aquí, porque esas palabras son palabras históricas que ejemplifican mucho. Y ella está en la entrada de la Corte, están las palabras de ella, y en el Tribunal Superior de Manizales, el edificio se llama Edificio Fanny González Franco, como un homenaje a la primera mujer
que fue magistrado. Yo creo que la Corte renació de las cenizas y creo que ha dado una lección de rectitud, una lección de compromiso, una lección de adaptarse sin perder su esencia. Ha entendido que hoy hay derechos fundamentales, ha entendido que hoy hay, digamos, una nueva manera de entender el derecho, pero la Corte ha tenido el valor, estas son las palabras, sí. Dice, por voluntad de Dios y autoridad de la ley, vine a la Corte a administrar justicia en nombre de la República de Colombia, no a llorar ni a pedir clemencia. Dios está conmigo y me ayudará a conservar mi dignidad de magistrada. Si es designio que yo muera para que se conserven inmaculadas las instituciones jurídicas y vuelva la paz a Colombia, entonces que Dios, el presidente y las Fuerzas Armadas salven la patria. Muero, pero no me doblego, dice esta mujer. Pero es que estas palabras dichas aquí son palabras, pero dichas en el Palacio de Justicia, en medio de la toma, son un drama, pero además son un ejemplo de heroísmo, de valentía absoluta. Y yo creo que eso es lo que la Corte le ha legado a este país, el valor absoluto. En los momentos más difíciles del país, la Corte ha obrado con serenidad, porque claro, la Corte tiene el acopio de 130 años que maduran, que permiten y que imponen además el deber de rendir tributo a la tradición. La tradición siempre es una carga, pero es un infinito honor. Es una carga, pero es un honor. Usted tiene cada día que rendirle un homenaje a los que estuvieron antes que usted. Y es un inmenso honor, no para servirse de la Corte, sino para servirle a ella y al país en lo poquito que uno le puede servir. Porque es un tema de servicio público, que es lo que la Corte ha hecho institucionalmente. La Corte es un órgano fantástico, extraordinario, es una corporación seria, honrada, comprometida. Cuando se discutía el tema de la jurisdicción agraria, de la Corte, hubo un argumento que se expuso, que es un argumento de una gran valía, de una gran valía. Yo hablo por la experiencia que yo tuve. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, cuando yo salí de la Corte, estaba completamente al día. Completamente al día. Y el testimonio que yo puedo dar es que la gente va a trabajar en un trabajo complejo, difícil, pero que honra mucho el espíritu, porque asomarse uno a 130 años de camino construido por tanta gente extraordinaria, con tanto valor, como el caso de esta magistrada y los que murieron allí, pues yo creo que esa es una cosa que inspira mucho al país, y en cierta medida el valor cívico del que hablamos está aprendido de conductas como esas. Si es voluntad de Dios que yo muera, pues es voluntad de Dios que yo muera. Es que decir eso, decirlo aquí cuando estamos todos cómodos, es fácil decirlo, pero en medio de esa locura que hubo, ustedes son muy jóvenes, a ustedes no les tocó la toma del Palacio de Justicia. Pero eso fue pronto, eso lo transmitieron por televisión, y cuando yo entré al Palacio, yo me quedaba trabajando esta tarde, siempre me quedaba trabajando esta tarde, y siempre había leyendas de que allá, por ejemplo, en el Palacio hicieron una misa, porque decían que en esa edificación había mucho dolor. Y entonces entiendo que fue el arzobispo, no sé quién, el que hizo una misa. Y hablaban, yo no sé si esto es real o no, pero hablaban de que se oían ciertas voces, que se abrían canillas, que se abrían... Yo nunca pude verificar eso, pues, pero lo que uno siente es, no sé si es por el mármol, uno entra a la edificación, es completamente blindada, las puertas son blindadas y es mármol, uno siente un gran frío, uno siente la solemnidad, y cuando uno entra a la sala plena de la Corte, uno ve la grandeza de una institución que ha servido con valentía absoluta al país. Una sala que conmueve por la sobriedad. Y un dato, en la sala plena de la toma del Palacio de Justicia solo quedó un Cristo. Solo quedó un Cristo. Si ustedes por curiosidad entran a internet, van a encontrar con que ese Cristo está quemado por la mitad y la otra mitad no está quemada. Y fue declarado patrimonio cultural. El Cristo preside la sala plena de la Corte.
Y cada que uno entra a esa sala plena, que es hermosa porque es muy solemne, por ejemplo, en la sala plena no se aplaude, no se aplaude, no se aplaude, preservando la solemnidad de la justicia. Uno lo que siente, o yo en lo personal, lo que siento cuando veía ese Cristo era entonces esa historia de dolor, pero a la par esa historia de valentía que representa ese símbolo. Mi amigo Jorge Luis Borges dice que todo en la vida son símbolos. Nuestras acciones son un símbolo. Nuestros actos son simbólicos. Y claro, eso que nosotros hacemos allí, lo que hacemos los seres humanos, el símbolo de guardar la fotografía de las personas que queremos, de guardar un reloj que nos regaló un abuelo, esos son símbolos, porque en la vida todo tiene el valor del símbolo y la corte representa justamente un símbolo de prudencia, de ponderación, pero sobre todo de valentía. Doctor Rick, muchas gracias por esa introducción tan completa. De alguna manera, ustedes evidencian el peso de la formación como docente de tantos abogados en Colombia. Doctor Rigo, cuando yo llego al externado de Colombia, hay una suerte de constitucionalismo alrededor del aprendizaje y la enseñanza del derecho, la constitucionalización de los derechos, a través de los derechos de primera generación, los sociales, culturales y económicos, los colectivos, y todo este discurso de la defensa por las instituciones de la tradición un poco se ve en riesgo en la práctica para los ciudadanos con temas muy concretos tales como entender el derecho de propiedad como derecho fundamental y que un litigio alrededor de la propiedad pueda tener cerca de 6 fallos sobre el mismo litigio, ¿cierto? Si es un proceso civil, pues va a tener un fallo de primera y segunda instancia ordinario por jueces civiles, puede tener un fallo de tutela contra sentencia judicial, una impugnación, cuarto fallo. La Corte puede seleccionar ese caso como intérprete autorizada de la Constitución en sentencia T, y a su vez nuestra tesis de maestría fue la anulación de sentencias por el no acatamiento del precedente vinculante en la Corte. La Sala Plena puede anular ese fallo de la sala de tutela, que son 3 magistrados, y alrededor de esto entonces la discusión sobre el derecho en disputa puede pasar 20, 25 años con múltiples decisiones, y al final del día el afectado es el ciudadano de a pie. Nosotros, como se lo decía ahorita, siempre sostenemos que el que le da la cara al ciudadano es el abogado litigante, ¿cierto? El que no puede responderle con una explicación lógica, tranquila, eficaz, por qué la justicia da tantos tumbos, tantos cambios, ¿cierto? Entonces, ya usted nos ha explicado este cambio que hubo con la Constitución de 1991, la división de las Cortes y la escisión de la Constitucional en una sala autónoma. Ahora, digámoslo así, ¿cómo ve usted las posibilidades de que esto en el mediano, largo plazo tenga alguna unificación, algún mensaje de esperanza para los ciudadanos? Porque al final del día lo que el ciudadano quiere es una pronta resolución de su litigio, ¿cierto? El juez siempre se puede equivocar y eso es válido, pero ¿qué alternativas ve usted para que esto pueda solucionarse? El tema de la prontitud y de la seguridad jurídica con relación a las enormes discusiones alrededor de los juicios constitucionales sobre casos concretos. Sí, en este caso, antes de contestar, hay 3 frases que a mí me gustan mucho. Una frase de mi amigo Jorge Luis Borges Acevedo: todas las teorías son válidas, porque lo importante no son las teorías, sino lo que se hace con ellas. ¿Usted qué hace con una teoría? Y la segunda frase es de un procesalista uruguayo, Eduardo J. Couture,
lo pronuncio en español porque mi francés pues... En materia de procedimientos, el tiempo no es oro, el tiempo es justicia. Y hay una frase de un autor francés que a mí me gusta mucho, Anatole France, que dice, el árbol de las leyes debe podarse frecuentemente. En Colombia hicimos un cambio extraordinario porque creíamos que esa era la solución. Cada reforma procesal cree que es la panacea y está muy bien, están, digamos, filosóficamente inspiradas en la buena fe de que esto va a funcionar porque es la preocupación. Claro, cuando usted cambia un sistema, pierde unas cosas y gana otra. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la sentencia, la escrituralidad que llaman, que no es la palabra existe. La escrituralidad, porque la escrituralidad le permite reflexión al juez. Está resolviendo vidas. Entonces él está en su despacho y pula, aquí no va la coma, sino el punto aparte. Esta frase no, esta prueba no está bien valorada. Pero en la oralidad, usted se enfrenta en forma directa a las partes y tiene dos caminos. Uno, indicar el sentido del fallo. Yo voy a fallar, acogiendo las pretensiones. Yo cuento esta experiencia personal. En algún tribunal del país, un magistrado había dicho, yo voy a fallar. Digamos, le voy a dar la razón al demandante. Y las partes en la audiencia final alegaron. Y el juez de oír eso, después de oír eso, dijo, bueno, voy a anunciar el sentido de fallo. No es sentencia, para quienes no somos abogados, eso no es sentencia, sino que él dice, voy a fallar en tal sentido. Pero el señor se fue al despacho y empezó a repensar lo que había oído. Y el señor dijo, oiga, no, yo no puedo mantener esa decisión, porque yo creo que esa decisión no es justa. Ese negocio llegó a la corte. Y le preguntaron a la corte si el juez podía cambiar de opinión. Un juez que ya dijo el sentido en el que iba a fallar puede posteriormente decir, no, ese no es, ese no es. Y la corte dijo lo siguiente, en materia penal, no. En materia penal, no. Pero en materia civil y comercial y agraria, sí. Porque hay una justicia material, una verdad real. Y esa verdad no la puede soslayar el juez simplemente porque ya dio una opinión en el sentido. Por eso, ordinariamente, los jueces para curarse en salud, ¿qué dicen? Yo voy a fallar por escrito. Porque si no puede anunciar el sentido del fallo, él dice, yo voy a fallar por escrito. O sea que la escrituralidad, para mí, es maravillosa. Y la escrituralidad garantiza una cosa, fallos pulidos, bien escrito, reflexionado. Usted está a las 10 de la noche en su despacho y está puliendo la sentencia. Usted la pule, esto no, esto no, esto no, esto no. En cambio, con la oralidad, usted sale, está con las partes y usted empieza a hablar. ¿Qué creo yo que hay que hacer? En la época mía, es decir, en la época antediluviana, digamos, en Colombia había primera instancia, segunda instancia y un recurso extraordinario. Extraordinario. No más. En Colombia, digamos, la figura del derecho internacional no existía. No se hablaba de Comisión Interamericana, de Corte Interamericana, de eso no se hablaba. Pero con la Constitución del 91 apareció la tutela como una herramienta para los derechos fundamentales. Derechos fundamentales de primera generación. Pero empezó a construirse la teoría de que también la relación nuclear de un derecho de cuarta generación con uno de primera permitía que la tutela procediese en ese caso. Y habíamos mantenido valores esenciales del orden jurídico. Yo creo que el orden jurídico está sustentado sobre dos pilares, que son los valores y los principios. Los valores yo los distingo, valores fundantes y valores fundados. Valores fundantes son esas las bases sobre las que uno construye. Y a mi juicio son orden, seguridad, paz, cooperación, poder jurídico y aquí arriba la justicia. Este es fundante y este está fundado, construido sobre esto. Y los principios son normas jurídicas. Estas son metas y estos son normas jurídicas. Cuando en Colombia permitimos la tutela contra providencias judiciales, rompimos una cosa histórica que nos inculcaron a todos los abogados. Roma locuta, causa finita.
Es decir, cuando el juez falló, no hay más que decir. Pero en Colombia, cuando la tutela empezó a prosperar contra providencias judiciales, que eso no está mal, porque tú prospera cuando hay una vía de hecho, es decir, cuando eso es un exabrupto. La manera de corregir ese exabrupto es a través de la tutela. Pero en la medida en que los abogados y la comunidad académica y, digamos, ciertos entendimientos empezaron a prohijar que la tutela siempre era un remedio contra cualquier sentencia, incorporaron dentro de la galería de recursos uno que no estaba previsto ordinariamente. Los abogados sabemos que los recursos son reposición, apelación, en la época mía eso era súplica, queja, consulta. Pero cuando la tutela ya abrió el camino de que procedía contra providencias judiciales, entonces en Colombia hizo carrera que la apelación, primera instancia, la sentencia de segunda instancia, iba en casación y después de la casación, hoy en las respectivas instancias, había tutelas. Yo lo que creo es que la tutela puede perfectamente uniformarse. En casación hay una cosa que se llama selección negativa y selección positiva. Y casación oficiosa. Explico. Eso lo trajo el Código General de Procesos, una cosa fantástica. Casación negativa. Aquí vino el doctor Mateo, trajo un negocio, pero la Corte ha dicho 200 veces lo mismo sobre eso. Que no tramitemos esto. Selección negativa. No lo tramitamos. ¿Qué ganamos? Economía, celeridad. Ganamos todo. Ya está dicho, no lo repitamos. Selección positiva. Oiga, la demanda le quedó muy... Esto es un ejemplo, por supuesto. La demanda le quedó muy mal hecha. Pero el tema es tan importante que la Corte tiene que pronunciarse. Y aquí, ahí auscultamos que hay un derecho fundamental conculcado. Selección positiva, traigámoslo esto. Yo creo que aquí un camino es que la tutela cumpla la función unificadora para que a su vez pueda cumplir un papel de selección negativa o selección positiva. Por ejemplo, en materia de salud, las tutelas en materia de salud dicen lo mismo. Dicen lo mismo. Pero los jueces tienen una gran dificultad. Ellos se encuentran frente a un tema financiero. Oiga, no, pero es que este tema no depende de mí. Este tema depende de la EPS, de la IPS. Y usted ve unas personas que yo admiro profundamente, como las personas de la medicina. Esas personas están aliviadas y comparten sus sábados y sus domingos con los enfermos en la clínica. Son los buenos samaritanos. Esas personas nos dan un ejemplo, yo lo veo, porque todos hemos tenido familiares y todos hemos... Que un médico se dedique a cuidarlo a uno, teniendo hijos, y que pase un sábado o un domingo a las 11 de la noche, a las 3 de la mañana en una clínica, todo el mundo soñando con el 24 de diciembre y el médico en una clínica guardiando, porque es de guardián a un paciente. La gran víctima del sistema es el médico. Nos dieron un ejemplo fantástico de humanismo y de solidaridad en la pandemia. Ellos dieron su vida por defender personas en la salud, la vida. Una cosa maravillosa, eso es admirable. Eso merece un aplauso entero del país. Ver esos médicos y las enfermeras y todo ese personal ofrendando su vida simplemente por cumplir un juramento sagrado de dedicar su vida a cuidar a otro. Entonces yo creo que en materia de salud tenemos fórmulas. La tutela está muy bien, una herramienta fantástica. Es la constitución del hombre de a pie. Es la constitución del hombre de a pie. Él no sabe qué es un reivindicatorio, él no sabe qué es una operación, él no sabe qué es un bypass, en fin. Pero él sabe qué es la tutela. Se la hacen en la personería, se la hace en la defensoría, se la hace en cualquier parte y esa es la manera como él reclama justicia. Para él el derecho se llama la tutela y hay que preservarla, hay que mantenerla. Pero, dada la congestión, y eso que llaman en Colombia, con esa manera tan particular que tenemos de denominar las cosas, Borges dice, y pensaba que el poeta es aquel hombre que como el rojo Adán del paraíso
impone a cada cosa su preciso y verdadero y no sabido nombre. Y la gente dice, una tutelatón, 400 tutelas. Oiga, debe haber un sistema que diga solo una tutela por tema. Y las demás se acumulan. O simplemente esta decisión, como se hace en España con el derecho del consumidor. La decisión es que el teléfono mío o el servicio que me ofrecieron no era bueno. Entonces le extienden esa decisión a todas las personas que en ese operador estén en idéntica condición. ¿Qué gana uno con eso? Uniformidad e igualdad. Y celeridad, porque lo que necesitamos es descongestionar. Los jueces son abnegados, son dedicados, trabajan, esa es una vocación, es una pasión, su vida es una pasión. Y es un oficio que estresa, es un oficio que enferma, porque usted está resolviendo problemas 24 horas al día. Y cuando sale del despacho, usted se viene para Medellín, pero usted trae en la cabeza los negocios que tienen que fallar la semana entrante, como el médico. El médico no se va para la casa a ver fútbol, se va a pensar en sus enfermos. Eso merece un aplauso. Y entonces, en materia de descongestión judicial, hemos intentado todas las fórmulas. Oralidad, pensábamos que iba a funcionar y funciona, pero necesitamos racionalizar. Oiga, tutela, hagamos una cosa, que la Corte Suprema o la Corte Constitucional como órgano de cierre saque una especie del sentido de las decisiones. ¿Usted qué es lo que necesita? Un acetaminofén. Muy bien, para el acetaminofén tenemos esta sentencia. Ya lo hemos dicho, de manera que no hay que volver a tramitar, porque es volver a obtener la misma decisión. El problema termina siendo como una especie de círculo vicioso, porque el juez ordena y los organismos que tienen que dar la droga no tienen, porque a ellos no les han pagado el contrato. Entonces se viene esa cadena, y yo creo que la racionalización de la tutela, y yo creo que hay que repensar con mucho juicio, no desmontar la tutela porque es fantástica, extraordinaria, lo más maravilloso, una de las cosas más maravillosas que tiene la Constitución. Pero yo creo que sí hay que repensar la tutela cuando procede o no procede. Yo, por experiencia personal, siempre creí que la tutela había que despacharla brevemente, porque la tutela no puede convertirse en un tratado de derecho, porque entonces las decisiones gruesas que ameritan todo el esfuerzo, digamos, teórico, como la casación y la revisión, pierden ese espacio, y la tutela ganó un espacio tan importante que hoy todo el mundo controla la instancia ordinaria por vía de tutela. Entonces siempre hay un recurso automático, la tutela. Interpongamos una tutela. La pregunta es, ¿cuándo procede una tutela? Y yo creo que una tutela procede cuando la decisión es una defecio. Usted está diciendo que en Colombia no hay Código Civil. Tutela. Tutela. Usted está diciendo que en Colombia los ríos no se desbordan. Tutela. Pero si usted, por ejemplo, hay una tutela que es muy recurrente en Colombia, contra la valoración probatoria. Lo más difícil que hay es la valoración probatoria, porque las pruebas dan visos. Usted, como depende, somos seres humanos, usted la lee hoy de una manera y al otro día la entiende de otra manera, porque las palabras son misteriosas. Oiga, un juez dio un argumento. Usted por tutela pretende que esa valoración del juez se deje sin ningún valor. Yo en lo personal creo que la valoración probatoria debe estar más protegida, porque al final, salvo que la valoración sea, bueno, a mí me provoca fallarlo así, que un juez jamás lo dirá, pero un juez siempre da argumentos. De acuerdo con el artículo tal, y con el testimonio de, y con la prueba documental, la conclusión es sí o no. Entonces, cuando yo voy a cuestionar la valoración probatoria, yo estoy entrando a un terreno completamente subjetivo, y yo creo que la tutela merece, porque es tan importante, merece unas, no restricciones, sino una regulación precisa que permita que los asuntos que ya están inveteradamente resueltos tengan una especie de codificación, una especie de doctrina probable, es decir, 3 decisiones en tutela sobre el mismo punto
Esa decisión es doctor. predicable de cualquier cosa. ¿Usted a qué viene? A esto, este lo decisión. Perfecto, doctor.